Venimos hablando de una serie de los 9 hábitos que obedecen al fruto del Espíritu Santo. Y simplemente permítame preguntarle, ¿cómo cree que sería su vida si viviéramos estas 9 características, estas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo cree que sería su familia? ¿Cómo cree que sería esta ciudad donde todos siempre viviéramos el amor, la bondad, la gentileza, la paz, el gozo, el dominio propio, la humildad? Imagínense cómo sería si pudiéramos vivirlo en la nación completa. ¿Creen que habría un cambio? Ahora, ese cambio no empieza por los demás, no empieza por el que está a 2 metros a tu izquierda, 2 metros a tu derecha, no. Ese cambio empieza por mí. Haga esto conmigo, levante este dedito así y diga: la transformación empieza por mí. Cuando yo empiezo a vivir este fruto del Espíritu Santo. Hoy hablamos de bondad, y bondad en griego es agaxos. Hay personas que dicen: tenga la bondad y me deja pasar. Ahora vamos a usar un poquito el griego: tenga la agaxos y me deja pasar. Dígalo conmigo: tenga la agaxos y me deja pasar. Ya están hablando un poquito de griego, ¿ve? Pero ¿qué significa bondad? Bondad significa que algo es bueno. Significa que alguien tiene la cualidad de bueno, que siempre está dispuesta a hacer el bien. Eso es como una parte de lo que es bondad. La otra parte de lo que es bondad es integridad, que se manifiesta en la iniciativa de emprender actos de bondad. Lo contrario a bondad es hipocresía. Alguien que finge una cualidad, sentimiento o virtud que no tiene, o el deseo de esconder los motivos reales o ponerse una máscara. Otras palabras que la Biblia usa para definir bondad son una misericordia, y es la sensibilidad a la necesidad o al dolor de otros, tengas o no tengas con qué suplir. Hay personas que tienen simplemente con qué suplir a otros y lo suplen, y está bien. Pero bondad, a esto que se refiere, es que yo me identifico con la necesidad como si fuera propia, que me identifico con el dolor de la otra persona como si fuera propio. Y la otra palabra que la Biblia muchas veces define bondad también es generosidad. Y generosidad viene del deseo de dar y de dar primero. No solamente damos porque hemos recibido, entonces damos. Eso está bien. A usted de pronto le dan un regalo y la persona que le dio el regalo dentro de 2 meses cumpleaños, y usted dice: averíguame cuánto costó ese regalo para yo más o menos darle el equivalente de lo que me dieron a mí. Está bien, dar y recibir y dar está bien, pero cuando hablamos de generosidad es esa persona que aún si no ha recibido, da. Y esa es otra definición que la Biblia tiene para bondad. Por eso es que había un dicho entre los discípulos que dice: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Es decir, el que toma la iniciativa. Y cuando la bondad y la gentileza, de la cual hablamos hace una semana, se manifiestan juntas en la vida de una persona, se dice de esa persona que es muy fácil de amar. Ahora permítame hacerle una pregunta: ¿somos fácil de amar? ¿Cuánta bondad hay en nuestro corazón? Me gustaría que hiciéramos un pequeño test y lo revisáramos al final de la prédica. ¿Listo? Entonces usted puede, si está en YouTube, usted puede, ahí le aparece el enlace, el link. Y los que no, entonces podemos entrar a nuestro campus online. Lo hay un momentico, son solo 10 preguntitas y me ayuda para ver qué tanta bondad hay en nuestro corazón. ¿Listo? Y al final vamos a revisarlo y vamos a ver las medidas que arrojamos todos aquí en el área de la bondad. Como hijos de Dios debemos manifestar bondad. Creo que debe ser parte de nuestra esencia, como lo hablé hace una semana con la gentileza. Un creyente lleno del Espíritu Santo por naturaleza manifiesta bondad. Gálatas 6:10, el apóstol Pablo dijo: por lo tanto, siempre, diga conmigo, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A cuántos? A todos, y dice en especial a los de la familia de la fe. Ahora vamos a subir un poquito más el nivel de bondad. Y no solamente es hacer bien o hacer actos que muestran bondad. Si subimos un poquito el nivel, es ver la bondad en todos y todo. Imagínate que tú ves circunstancias difíciles y ahí puedes encontrar bondad.
O imagínate que tienes la persona más difícil, orgullosa, altiva y fastidiosa, pero aún en ella puedes encontrar bondad. La persona que tiene bondad en su corazón, le es fácil encontrar bondad en otro corazón, por difícil que sea. ¿Somos más buscadores de tesoros o más buscadores de peros? ¿Intentamos buscar esas cosas buenas en las personas o siempre estamos viendo los peros? Uy, es que es querida, pero es que es muy amable y generoso, pero es que esa iglesia es chévere, pero y es que mi jefe, pero cuando estamos más pendientes de los peros y constantemente buscamos más los peros, significa que el pero más grande está en nuestro corazón. ¿Me están entendiendo? Porque comúnmente cuando una persona vive juzgando, criticando negativamente, ofendiendo, hablando con ironía, con sarcasmo, buscando los peros en todos, es posible que lo que está evidenciando es una inconformidad en su propia vida y no puede dar de lo que no tiene. De hecho, la bondad no debe depender de una circunstancia, sino de la esencia de la persona. Entonces ya vimos lo que es una parte de la bondad, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que es la otra parte de la bondad, que es integridad. Y la persona íntegra hace lo correcto, lo hace correctamente y lo hace con los motivos correctos. Y quizás uno de los mayores ejemplos de integridad en la Biblia es Daniel. 70 años en el gobierno, 70 años en una posición altísima de influencia, 4 gobiernos y nunca lograron encontrarle una falta de integridad, y todo lo que hacía lo hacía con excelencia, porque integridad también es excelencia, y los motivos por los cuales lo hacía era porque quería agradar, adorar a su Dios con la forma en que vivía y ser testimonio de Él. Integridad es también bondad, pero no podemos ser íntegros sin ser honestos. Diga conmigo, no puedo ser íntegro sin ser honesto. De hecho, la integridad empieza por honestidad, y la honestidad debe ser en 3 áreas. Número 1, honestidad consigo mismo. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Note la partecita que dice: no traten de impresionar a nadie. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de mi corazón? Porque recuerde que la bondad no es solamente la acción, sino el motivo de mi acción. ¿Es por tratar de impresionar a alguien? ¿Es por buscar un beneficio personal? Cada que me voy a montar a este púlpito estoy orándole al Señor diciendo: Señor, que no sea porque quiera impresionar a alguien, sino por mostrar la belleza de Jesús. Dios me ha dado este ministerio, pero también me dio el ministerio con atletas, con personas de mucha influencia, de muchos recursos, y casi siempre estoy orando: Señor, que yo no vea a esas personas como un recurso a mi vida, que mis motivaciones hacia ellos no sean incorrectas, sino que yo pueda hacer lo que tú quieres que haga para con ellos, para mostrarles a Jesús y que puedan vivir conforme a Él. Es muy importante estar monitoreando las motivaciones de nuestro corazón y estarle pidiendo al Señor que las mantenga puras. No es un asunto de un día, es un asunto de una constancia, porque en el caminar de la vida, a veces el enemigo puede confundirnos y poner malas motivaciones. Debemos estar siempre orando para mantener el corazón puro. Mire, quiero darles un ejemplo como padres y como hijos, y espero me lo entiendan con todo el corazón. No solamente desde la mente o de sus sentimientos, sino realmente en el corazón de lo que creo Dios quiere hablarnos en esta mañana. Como padres, creo que todos hemos sembrado, la mayoría, mucha bondad en nuestros hijos. Pero muchas veces consciente o inconscientemente, y generalmente muy propio de nuestra cultura, estamos esperando que nuestros hijos nos devuelvan esa bondad. ¿Es así o no? De alguna manera queremos que nos retribuyan. De hecho, muchos ponemos la esperanza en nuestros hijos. Usted va a sacar la cara por esta familia. Usted es el que me va a sacar de la pobreza. Y usted es el que abandonaría todo, incluso su propia vida, para venirse a cuidarme a mí cuando yo esté viejo o cuando yo esté vieja. Pero pastor, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto, mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y un buen hijo haría eso. Pero no es correcto cuando ponemos presión o carga para que lo hagan. Es que usted no sabe lo que yo me he partido el cuello por usted. No sea desagradecido. Usted tiene que ayudarme porque yo me sacrifiqué y hice esto. No es correcto.
No es correcto poner esa carga sobre ellos, porque no debemos ver a nuestros hijos como los salvadores de nuestra propia vida. Empezando porque primero son hijos de Dios y son prestados. Y a veces decimos, es que yo los vi primero, pastor. No, Dios los vio primero. Y Dios te los prestó. Y no es para que pongamos la esperanza en ellos. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Nuestros hijos no son trofeos que ponemos en una vitrina para que nadie toque y mucho menos nadie se los lleve. Nuestros hijos nos los confió Dios porque son flechas en las manos de un guerrero y una guerrera valiente como ustedes, para que los lancemos al destino que Dios ha trazado para sus vidas, incluyendo que formen una familia conforme al corazón y la voluntad de Dios, y le den a esa familia la bondad que usted y yo algún día derramamos sobre ellos. ¿Me están entendiendo? Pastor, entonces ¿quién va a cuidar de mí? Si puse toda la esperanza en ellos. Isaías 46, 3 al 4 dice: escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, los he protegido ¿desde qué? Desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Quién? El Señor. Puede hacerlo a través de sus hijos, puede hacerlo a través de otras personas, puede hacerlo a través de cualquiera, pero la confianza está puesta en el Señor. Mi cuñado estaba preocupado con este versículo porque él es calvo y dice: hasta que peine canas a mí no me van a salir canas. Pero lo que está diciendo el Señor es que Él cuidará de ti toda tu vida, absolutamente toda tu vida. Entonces, hijos, con todo su corazón honran a papá y mamá toda la vida, y padres, sigan derramando bondad hasta el último aliento de sus vidas, pero no pongan la esperanza y la confianza en sus hijos. Denle la libertad para que ellos hagan su vida. Y cuando usted vea cómo Él derrama ese amor y esa bondad sobre la familia que Dios le ha dado, sobre los nietos que va a traerle a usted para el que lo alcahuetee, entonces usted va a decir: mira, lo he hecho bien. Amo mis hijas con todo mi corazón, pero no son trofeos, son flechas que tengo que lanzar a su destino. Y ellas van a darle a otros que no les han dado nada toda la bondad que algún día yo les di. Y eso me tiene que hacer muy feliz. Pregunta: ¿qué hicimos nosotros para que Dios derramara su bondad sobre nuestra vida? Nada. Él está pidiendo que se la devolvamos. Nunca podríamos. ¿Qué está diciendo? Vayan y désenla a otros. De la manera que yo los he amado, amen a otros. De la manera que yo los bendije, bendigan a otros. De la manera que les he dado bondad, sean bondadosos con otros. Ahora, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? Por supuesto. Haríamos cualquier cosa por Él, en su gracia. Pero así funciona y así es correcto. Y si usted lo recibe en su corazón, dele un fuerte aplauso al Señor para yo entender que usted me está entendiendo. Número 2, honestos con los demás. Santiago 5:16 dice: confiesen los pecados unos a otros, es decir, sean honestos unos con otros. Y dice: y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mira, ¿cuál es el común denominador? Unos a otros, unos por otros. ¿Qué está diciendo Santiago? Sean honestos unos con otros. Entonces pueden orar unos por otros. ¿Para qué? ¿Para que se juzguen? No, para que sean sanos y van a ver resultados maravillosos. No somos islas, no somos llaneros solitarios. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Diga conmigo: es un principio desde el principio. Es un principio desde el principio. Cuando lee Génesis, Dios hizo toda la creación, ¿cierto? Y cuando hizo toda la creación, ¿cuál fue la expresión de Dios? Y vio Dios que era muy bueno. O sea, desde el principio Dios está derramando bondad. Desde la creación Dios está derramando bondad. No porque Dios tenga bondad, sino porque Dios es bondad. Pero después mira al hombre y ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Ojo, porque la clave no es que Dios no dijo: no es bueno que el hombre esté a solas. Cada ser humano necesita estar a solas para encontrarse con Dios, para encontrarse consigo mismo, para evaluarse, para tener revelación, para que fluya una mayor creatividad. Entonces Dios no dijo: no es bueno que el hombre o la mujer esté a solas. No, no es bueno que el hombre o la mujer no esté solo. Pregunta: ¿el hombre estaba solo?
No, ¿con quién estaba? Con Dios. Y segunda pregunta, ¿fue Dios o fue el hombre el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo? Entonces Dios no es más que suficiente. ¿Cómo así? Claro que Dios es más que suficiente, pero Él mismo nos diseñó para compartir la vida con otros. Y aunque es un contexto de familia, revela un principio importante. Y creo que lo que Dios está queriendo decir es que no es bueno que el ser humano no tenga con quien compartir la vida. Y por eso Santiago está diciendo: unos a otros sean honestos, unos a otros oren para que sean sanados y van a ver resultados maravillosos. Te diga conmigo, solito no. Nos necesitamos los unos a los otros. Eso es ser honestos con los demás. Y punto número 3, honestos con Dios. ¿Quién cree que puede esconder algo a Dios? Ninguno. A veces tratamos, pero la verdad es que no podemos. ¿Sabe quién fue la persona, el ejemplo de más honestidad en estas 3 áreas? Jesús mismo. Cuando Jesús estaba a las puertas de quizás la prueba más grande de su vida, en el monte Getsemaní, ¿qué expresión hizo Él? Mi alma está triste hasta la muerte. Él mismo estaba diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. Y después, ¿a quién se lo dijo? A sus 3 amigos, a los cuales ¿qué pidió? Que oraran. Sean honestos y oren, ¿sí o no? Y después, ¿qué hizo? Se lo dijo a su padre, fue honesto con Dios. Y Padre, ¿sabes qué? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios no puede trabajar en una persona que no es honesta. Si tú no vas y le dices: Señor, sí, yo reconozco, esta es mi lucha, este es mi pecado, esta es la forma en que estoy viviendo, y ¿sabe qué, Señor? Ayúdame porque no puedo y no quiero vivir más así. No puedes recibir la voluntad y los deseos de Dios a menos que tú traigas los deseos y la voluntad que tú quieres hacer, para que puedas decirle: Señor, esto es lo que quisiera y esto es lo que yo deseara, Señor, pero ¿sabe qué? Yo lo entrego, y sus deseos y su voluntad es mejor que la mía. Obre, honestidad. Era un momento difícil para Jesús. Es la lucha más grande. Tan grande es que Lucas relata que su sudor era como grandes gotas de sangre, y que un ángel vino para fortalecerlo. ¿Por qué tenía esa lucha tan grande Jesús? Porque la bondad de Dios iba a ser derramada sobre nuestra vida en una forma extrema. Por eso nadie puede decir que no ha visto la bondad de Dios, porque la máxima expresión de la bondad de Dios está en la cruz, donde recibimos perdón, donde recibimos la salvación que no merecíamos, cuando la vida del único hombre realmente bueno y sin pecado fue entregada. Eso se llama bondad infinita, bondad sin límites, y el Señor Jesús merece un aplauso grande por eso. Antes de continuar con el tema, vamos a mirar la evaluación. ¿Cómo nos fue en bondad? ¿Listo? Vamos a verlo de una forma general. ¿Has mentido alguna vez? Wow, 96.6%. Si vas en un viaje largo en avión o en bus, tiras el asiento para atrás aunque las sillas sean estrechas. ¿Qué hay? Aquí nos fue mejor. 26, sí, los otros no. ¿Alguna vez has sentido un fresquito cuando le pasa algo malo a alguien que te hizo daño y no te cae bien? 62.7, no nos fue tan bien ahí. ¿Has dejado en visto a alguien en un chat porque te dio pereza de responder? Casi el 80%. ¿Has tirado basura a la calle? Bueno, aquí nos fue mejor, 33%. ¿Le has roto el corazón a alguien? 67%. ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? 89%. ¿Has coqueteado con alguien aunque sabes que tiene pareja? Miti, 50%. Una más. ¿Has comprado una película pirata o le has puesto un sofá pirata a tu computador? 81%. ¿Sabes que este es un test sencillo? ¿Y qué manifiesta el test? Que no somos tan buenos como parece, ¿cierto? Y no son preguntas complicadas. Un día mi hija llegó a la casa, mi hija Valentina, del colegio, y llegó muy asombrada porque hubo un conferencista que les dijo esto. Les dijo: a mí me hacen muchas veces la pregunta, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Cuántos han pensado eso? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Levante su mano si has pensado eso. ¿Y sabe qué respondió el conferencista? Que eso solamente ha sucedido una vez en la vida y sucedió en la cruz.
Porque la Biblia dice que todos pecamos, que no hay nadie justo, es decir, no hay nadie bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la pregunta no es por qué a la gente buena le pasan cosas malas, sino por qué a la gente mala le pasan cosas buenas. Y ella llegó asombrada con eso. Muy asombrada. Permítame plantearle esto, que tiene que ver con lo que estoy hablando. Si en cualquier parte del mundo hiciéramos la pregunta, ¿cómo llegamos al cielo? Usted es creyente, usted sabe cómo llegar. Pero ¿qué respondería la mayor parte del mundo? En cualquier cultura. Ahora, un ateo diría, pastor, yo no creo en el cielo. Bueno, amigo ateo, supón que el cielo existe. ¿Cómo crees que llegaría? ¿Cuál crees sería la mayor cantidad de respuestas? Exacto, obras. Sé bueno. Haz buenas cosas. Compórtate bien. Esa es la forma de llegar al cielo. A Jesús un día le hicieron esa pregunta en Lucas 18, 18 al 19. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿cómo hago para ir al cielo? Jesús le contestó con otra pregunta. Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué alguien es considerado bueno? ¿Por qué diríamos esa persona es buena? Y Jesús termina diciendo: solo Dios es verdaderamente bueno. Diga conmigo: solo Dios es verdaderamente bueno. Versículo 20 le dijo Jesús: pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Tienes que ser bueno para llegar al cielo. Porque si cumples los mandamientos, entonces eres bueno y la gente buena irá al cielo. No hay duda sobre eso. El asunto es que ¿quién dijo Jesús que solo era bueno? Entonces, a ver, pastor, ¿cómo así? Para llegar al cielo hay que ser bueno. Y solo bueno es Dios. O sea que, paila. La solicitud para ser parte de la Trinidad nos fue rechazada, nos fue cancelada, ¿cierto? ¿Qué hacemos? No entiendo. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta entenderlo? ¿Sabe por qué? Porque nos creemos buenos. El punto es que nos creemos bueno en comparación con alguien que creemos ser menos bueno que nosotros. Pastor, yo no soy tan malo como esa persona y yo no soy tan mala como mi hija, nosotros no tenemos un matrimonio tan malo como el de Pepito Pérez. ¿Cuántos han ido a un encuentro? Y cuando uno está en el momento de la liberación y uno ve unas cosas que uno dice: uy, no, pues yo estoy aquí porque vine, pero yo no soy tan. Tenemos un punto de comparación incorrecto, iglesia. Porque el punto de comparación no es con otras personas a las que yo mismo considero bueno o malas, sino que el punto de comparación es con la palabra de Dios. Y a veces como cristianos sonamos arrogantes cuando nos paramos frente a un grupo de personas y le decimos que yo voy a ir al cielo y usted no. Y es verdad, sí, usted va a ir al cielo y quizás esa persona no, porque todavía no tiene a Cristo, pero usted lo dejó sin esperanza. Y sonamos arrogantes. En cierta forma estamos diciendo que tenemos cierta superioridad moral. Pero no se trata de superioridad moral, sino que se trata de perdón. Usted y yo no somos mejores que nadie, tan solo fuimos perdonados. Y fuimos perdonados porque fuimos honestos con Dios. Entonces Dios nos perdonó, derramó su gracia, nos dio salvación, nos llenó con su Espíritu Santo, el que nos permite caminar en integridad, y nos ha dado su bondad para que nosotros podamos derramarla a otros. ¿Usted entiende esto? Se llama gracia. Solo por su gracia. Entonces, como Daniel era 10 veces mejor porque tenía a Dios, la gracia de Dios. Pero si Dios nos quitara su gracia, iglesia, estaríamos peor que cualquiera al que nosotros consideremos malo. Y cualquiera es un candidato para la gracia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia. La gracia.